recitando el Salmo 11, el refugio del justo. Este salmo ayuda siempre, es un salmo de protección para que Dios nuestro Señor nos proteja siempre. El refugio del justo, al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bueno, vamos a ver que hoy me gustaría leer unos versos bíblicos muy interesantes y dice lo siguiente: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1 versículo 8. También este otro versículo dice: en la palabra de Dios dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33, versículo 6 al 9. Entonces aquí habla de la importancia del verbo. Dios creó los cielos y la tierra y los ejércitos celestiales por medio del verbo. Entonces hay una parte en Juan que habla del verbo, dice, en el principio era el verbo y todo fue creado por el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas. Entonces el verbo, la palabra, tiene una gran importancia en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces vemos una persona que en su vestir, en su forma de ser, demuestra un gran dominio, un ejemplo, un líder, ¿no? Pero curiosamente el verbo delata al que no es. O sea, muchas veces en el verbo se descubre la forma de cada persona. Hay quienes me han dicho, es que yo había un ídolo que yo quería conocer, un ídolo musical, que es ahora los que tienen mucho furor. Le conocí y en su forma de hablar me decepcioné. Entonces, ahí hay que el verbo es muy importante porque la palabra crea, definitivamente. Hay una anécdota que contaban de un líder religioso, que una dama que esparció una serie de rumores, de chismes y de calumnias en contra de ese líder religioso. Y luego se arrepintió porque vio que lo que había dicho no era verdad. Le habían comentado, perdonen ustedes, se dice chismes de comadres o de compadres, chismes. Y ella los hizo verdaderos y los difundió en todas sus amigas. Entonces va y pide perdón. Perdóneme, señor, le dice aquel líder religioso, que yo esparcí chismes y habladurías en contra suya y luego me he dado cuenta que no es verdad. Le pido que me perdone y le dice, bueno, de mi parte no hay nada que perdonar. Considero que está bien, que has hecho, que pues pides el perdón y te lo otorgo, pero después ella sintió arrepentimiento todavía y va y le dice, Señor, es que he pedido perdón, pero aún siento en mi corazón que no he hecho lo correcto. Y le dice, ¿qué debo hacer para ser perdonado? Y le dice, lleva
una almohada de plumas, llena de plumas. Ve al cerro más alto y abre ese cojín o almohada, ábrelo y a ver qué pasa. Entonces sí, dice que lo hizo, llevó el cojín lleno de plumas a un cerro alto y lo abrió. Cuando tan pronto lo abrió, el viento era muy fuerte y se llevó las plumas por todo lado. Entonces dice, va donde su líder religioso y le dice, ya lo hice, ¿y qué? El viento se llevó las plumas por todos lados. Bueno, entonces ahora para que te sientas en paz, ve y busca y recoge cada una de esas plumas y vuelve otra vez a echarlas en la almohada. No es posible, dice ella, porque el viento las esparció por todos lados, por todas partes, y va a ser muy difícil volverlas a reunir en una sola almohada. Entonces le dice, pues así es el verbo cuando uno obra mal, cuando uno esparce veneno con su lengua, que se riega, pero está difícil recogerlo de nuevo. Entonces, por tanto, necesitamos que tú comprendas la importancia de lo que es el verbo, de lo que es la palabra. Entonces, muchas veces en la vida diaria hay personas que guiados por la envidia, esparcen veneno tratando de con el verbo perjudicar a una persona, causarle daño. Muchas veces se ven los lugares de trabajo donde alguno de los compañeros de los operarios le dan reconocimientos y tal vez le dan un nombramiento superior al que tenía. Y despierta envidias entre sus compañeros. ¿Y cómo van a querer combatir la imagen que esta persona ha hecho con su trabajo? Con calumnias, con mentiras, con difamaciones. Y esparcen todo ese verbo lo esparcen en contra de las personas, pero realmente ¿quién es el más perjudicado? Lógico, destruyen honras, destruyen personas, pero ¿quién queda mal al final de todo cuando se comprueba que no es real y objetivo? Pues es la persona que los esparce. Entonces, dice este otro versículo muy importante, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra es una espada aguda que hiere, que mata, que puede causar daño. Por eso dicen, esa persona tiene una lengua filosa. Yo escuché una vez un comentario de una persona que hablaba mucho y decían, ese se peina con la lengua. Me dio mucha risa. Sí, porque hay personas que no saben manejar el verbo, la lengua, la palabra. En Salmos capítulo 33, versículo 6, encontramos, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos capítulo 33, versículo 6. Hay unos versículos muy interesantes y se deben a Santiago. Está en Santiago capítulo 3, versículos 3 y 5. 3 al 5 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto y capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es
un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago capítulo 3 versículos 3 al 5. Decía Santiago que quien no sabe dominar su lengua, no sabe dominar su cuerpo. Hay entre los egipcios, el Egipto antiguo, había una escultura de un ser que se ponía un dedo índice sobre la boca y se llama el dios del silencio. Y también se dice que el silencio es la elocuencia de la sabiduría. Y normalmente las personas muy sabias usan poco el verbo, o sea, hablan lo que es correcto. Nosotros normalmente usamos el verbo a veces exageradamente, pero el verbo, la palabra, es el que nos marca definitivamente. Y quien no sabe refrenar su lengua, pues realmente no sabe refrenar su cuerpo. ¿Cuántas guerras se han formado por una persona que ha tergiversado las palabras, que las ha cambiado? Dice Santiago capítulo 3 versículo 7, dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua, es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. La lengua puede ser un veneno mortal, como puede ser también la lengua, el verbo bien utilizado, beneficioso. No sé si les ha tocado a ustedes ir a visitar a un enfermo que está muy mal. Y algunas veces no sabemos controlar las emociones. Y llega una persona y lo ve que está ya casi moribundo, casi muriéndose, muy delgado, muy acabado, que casi no le sale la voz. Y el que es imprudente llega y empieza a llorar, le dice, no, pues ya te estás muriendo, ya se ve que ya eres casi un muerto. Y entonces la persona que está enferma lucha por la vida, está queriendo palabras de aliento. Si le dicen te vas a morir, ya prácticamente lo están matando. Vean ustedes un médico que llega el paciente. Me comentaba un amigo médico, me decía, imagínate, muchas veces llegan pacientes que tú los ves y dices, no, pues ya, hay que llamar a la funeraria casi desde que los ves porque se ve muy mal el enfermo. Si tú le dices usted se está muriendo o se va a morir en unos días, prácticamente está matando a ese paciente. Entonces, lo que debes darle es frases de aliento. Bueno, ha estado mal, pero se ve que se está reponiendo, se ve que vuelve en sus energías, se ve que usted está ganando la batalla. Lo felicito por esto, siga poniéndole todo el ánimo posible para que logre recuperarse. Entonces, todo eso le da al enfermo aliento. Entonces, muchas veces tenemos lo que se llama las palabras que pueden ser de aliento, que pueden ser eficaces, que que pueden ayudar a otras personas. Yo lo he puesto en práctica cuando he ido a visitar un enfermo al hospital y trato de incluso no controlar mis reacciones. Si lo veo muy enfermo, demasiado mal, trato de darle ánimo. No, pues sí has estado mal y lucha, lucha. Y se ve que Dios está ayudando, con la ayuda de Dios te vas a poner bien. No, es que me dijeron que me voy a morir. Bueno, solamente eso lo sabe Dios. No te puedo decir que te vas a morir. Yo pienso y pido a Dios que te recuperes. Entonces, la persona le estamos ayudando, le estamos dando palabras de aliento. Hay personas imprudentes que se encuentran con una dama y le dice, qué gorda estás, ya la está matando, ya la puso a hacer dieta y ir al gimnasio y cohibirse de muchos platillos, porque pues es lógico, en la psicología femenina, pues quiere verse mejor, y si le dice estás muy gorda, pues ya la está matando. Oh, mira las patas de gallo que te han salido, no, es tampoco, qué patas de gallo ni qué ocho cuartos, o sea, uno
en realidad de verdad con el verbo puede hacer mucho bien. También el verbo puede hacer mucho mal. Decía, un amigo comentaba, bueno, y eso de las mentiras, normalmente nosotros echamos muchas mentiras en el día. Dice, yo no puedo vivir sin echar unas cuantas mentiras, porque entonces, si todo lo que digo es lo verdadero, entonces significa que puedo fallar. Y entonces, habla a esa persona de las mentiras. Entonces, me recuerdo una anécdota que alguien me contaba, me pareció interesante, que dicen que estaba el Señor Jesucristo meditando en el monte, en el desierto, y pasó un personaje que lo perseguía la policía romana y huyó, lógico, tomó determinado rumbo y pasa la policía romana y le dicen al Señor Jesús, ¿viste para dónde se fue ese hombre? Es que lo encontramos y se muere aquí, ahí mismo lo vamos a ejecutar. Entonces, el Señor no mentía, el Señor no podía mentir, entonces, pero si decía la verdad, estaba condenando a muerte a aquel personaje. Entonces le dicen, ¿viste por dónde pasó? Y entonces metió las manos por entre las mangas de su túnica y dice, por aquí no pasó, no pasó por entre las mangas de su túnica. Pues. Entonces me pareció gracioso porque en definitiva no mentir, pero no abusar del verbo. Entonces, la palabra es algo muy especial, por eso se dice que la palabra es como una flecha, que si no la sabemos decir, puede caer en contra nuestra y nos puede causar mucho daño. Yo he visto casos de personas que con una calumnia han destruido la honra de otra persona, han destruido su vida, que le han causado demasiado daño. Y a veces hay personas que con la palabra han traído consuelo a otros, definitivo. Hay una frase de versículos de Tesalonicenses, capítulo 2 versículos 16 y 18 que dice, nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó, nos dio consuelo eterno y buena esperanza mediante la gracia. Consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Tesalonicenses capítulo 2 versículos 16 y 18. Entonces, dice el apóstol Santiago, que el que no sabe manejar su lengua, no sabe manejar su cuerpo. Qué interesante, porque, qué terrible es la lengua, nos hace cometer errores graves. Y en definitiva, que saber controlar la lengua es tener dominio sobre sí mismo, porque la lengua es una espada aguda, más o menos. Dice un amigo que era muy gracioso para hablar. Decía así, la lengua mal utilizada. El que no sabe manejar la lengua es como aquel que antiguamente en los circos ponían una persona parada en un lugar, era de tabla, y había un tirador de cuchillos y le aventaba cuchillos, lógicamente que los cuchillos mm, tenía tanta puntería que quedaban en el extremo de su cuerpo, o sea, no tocaba su cuerpo los cuchillos. Y entonces dice, el que no sabe manejar la lengua es como un tirador de cuchillos de los circos, pero que tiene Parkinson. Pues lógico que matazón segura. Entonces, el saber manejar el verbo, saber manejar la lengua, es saber manejar nuestra vida. Porque no necesita uno deformar la verdad para lograr un bien. Un amigo me decía, no, y yo no puedo decir la verdad porque mis ventas trabajan en un tianguis se llama en México lo que llaman en otras partes mercado de pulgas. Y decía, si yo voy a vender mi producto y me dice el cliente o la cliente me dice, rebájele, le doy tanto. Y yo le digo, no, es que eso en lo cual usted quiere que le venda, así me costó a mí, entonces no voy a ganar nada. Realmente es una falsedad. Pero sí,
si le digo una verdad, no le puedo vender en esa cantidad de presión, no le puedo vender. Y ya, no le puedo porque no está de acuerdo a mis planes, no está uno falseando la verdad. Entonces, si uno falsea la verdad, se comete errores graves. Y en realidad, de verdad, muchas veces del uso de la lengua, del buen o mal uso de la lengua, dependen vidas. Puede el mal uso de la lengua hacer que vidas se extingan. ¿Cuántas veces una persona por una calumnia hace que estalle una guerra y en una guerra hay miles o millones de muertos? O destruye una honra, destruye una vida. Se va a casar una persona y dice, y habla, dicen, calle, habla ahora o calle para siempre, y dice una mentira. Y con esa mentira está causando daños graves. ¿Cuántas personas hay que han muerto de infarto por una noticia mal? Definitivamente que se ha dado mal. Recuerdo aquí en Cali hace muchos años, un amigo que era zapatero. Ese amigo era zapatero y había un amigo común que se había ido a vivir a la capital de Colombia, a Bogotá. Entonces, alguien dijo por allá, fulano de tal se murió, y era una mentira. Tal vez fue una broma. Y mi amigo el zapatero, los zapateros meten los clavos o puntillas con que arreglan los zapatos en la boca y de ahí lo están sacando para... es una costumbre que tienen. Y estaba él con sus clavos ahí puestos en la boca para arreglar unos zapatos que estaba arreglando. Y ve que llegó el amigo que habían dicho que se había muerto, vino a la ciudad y fue a visitar a su amigo y apenas lo ve parado ahí se tragó algunos clavos de esos. Imaginen ustedes cuánto problema para su salud después. ¿Por qué? Por un mal uso del verbo. El primero, el que no supo manejar el verbo, pues jugar una broma. Y segundo, el otro que no supo manejar su emoción y se espantó, pues dijo, estoy viendo un muerto, un fantasma, y se dio cuenta que fue una falsa alarma, alguien que quiso jugar con la palabra, entonces con la palabra no se juega. Realmente el verbo es muy importante en la vida de toda persona. El mal uso del verbo siempre acarrea problemas. El buen uso del verbo trae siempre bendiciones a nuestras vidas. Muchas veces estamos enojados con una persona y nos da a veces da por difamarla, la persona, por hablar mal. No, pues sí, es que es muy profesional en lo que hace, pero no es verdad, porque me consta y empieza y dice una calumnia grandota, una mentirota. Y resulta que vean ustedes cuánto daño le causa a una persona. ¿Sí? El verbo, pues, es una espada de doble filo. Esa espada de doble filo puede venirse en contra de nosotros. Entonces, el verbo, la lengua, ¿por quién es manejado? Por nuestra mente y nuestro corazón. Si llevamos en nuestra mente pecados del alma, de ira, de envidia, de coraje, de odio, entonces esos pecados del alma van a manejar nuestra lengua a su voluntad, van a ocasionar problemas graves. Y lo malo que nosotros hacemos siempre Dios nos lo premia o nos lo castiga. Entonces, si queremos que la vida nos sonría, si queremos que todo sea favorable para nosotros, hagamos que nuestro verbo sea favorable para nuestro prójimo, para los demás. A mí a veces me han dicho así, me han a quemarropa, sobre todo una dama, que le dijeron, ¿y usted cuántos años cree que tengo? Ay, ay, eso es mortal. Si uno le dice más de los años que tiene, la va a hacer sufrir, sentir que está mal. Si uno le dice que tiene más kilos de los que se ve que más o menos tiene, también le va a causar daño. Pero tampoco puede uno mentir. Oye, que dicen que estoy muy gorda. Bueno, eso dicen, pero ¿cómo se siente usted? No, pues muy bien, entonces no está ningún gordo. Sí, o sea, tratar de todas maneras tratar de mejorar en ese aspecto. Somos lo que
lo que creamos alrededor, lo que es el verbo, puede crear cosas maravillosas. A veces prometemos lo que no podemos cumplir. Es un mal uso del verbo, porque detrás de esa promesa hay alguien que se ilusiona con esa promesa. Muchas veces decimos algo que no corresponde, prometemos cosas que no podemos cumplir, o muchas veces hablamos cosas que no son reales. Por ejemplo, hay algo que se llama la mitomanía. Hay personas que crean cosas horribles que no son, las dicen a otras personas. Yo recuerdo, conocí hace muchos años allá en México, un amigo tenía que este amigo era muy inteligente para arreglar aparatos electrodomésticos. Él arreglaba televisores y era un as en eso, o sea, muy inteligente. Tenía un alto coeficiente intelectual. Y un televisor que ya los demás radiotécnicos de la ciudad habían dicho que eso era chatarra y que ya lo vendieran como chatarra. Él lo arreglaba en 5 minutos, arreglaba un aparato de eso. Y sí, entonces, todos admirados, pero hay personas malintencionadas. Él empezó a decir, pues hace ya muchos años, o con más de 40 años, decía él, que los televisores iban a ser planos y iba a comprar uno un cuadro y lo colgaba en la pared de la casa. Y ya, dice ahí con el control remoto lo conectas a la electricidad y al cable y ya tienes televisión. En aquella época era casi imposible porque los televisores eran muy gordos, muy amplios. Entonces dice él, decía, es que se van a reducir los transistores, van a ser muy pequeñitos y por lo tanto no hay necesidad de que haya un aparato tan grande y tan estorboso. Y todo bien, era su teoría de él y esa teoría se está viendo ahora que es realidad. Pero alguien malinterpretó lo que él decía, fue con los padres de él. Los padres de él lo mandaron con su hermano mayor allá en Sonora, en Hermosillo, a la Cruz del Norte. Y ese doctor que lo examinó, psiquiatra, dictaminó que estaba loco. Entonces, el amigo estuvo encerrado durante meses por que alguien difamó, que él estaba diciendo como que estaba loco. Y le perjudicaron toda su vida porque de acuerdo a los medicamentos que le administraron, quedó dependiendo de esos medicamentos y cada año cuando le faltaban en su organismo esas sustancias, tenía que ir a buscar atención psiquiátrica para poder salir adelante. Y sí, le destruyeron su vida. Entonces, qué curioso el uso del verbo, es algo que, que nunca tenemos en cuenta, pero debemos hacerlo. O sea, por ejemplo, si, si quiero que todo sea armonioso, trato de dar armonía. No necesito echar mentiras, simplemente decir las cosas buenas. Dicen que alguna ocasión el Señor Jesús iba con sus discípulos por el desierto y pasaron donde había un perro muerto y todos se tapaban la nariz y decían, cómo apesta, huele mal ese animal que han dejado ahí tirado, y todos. Y el Señor cuando pasó cerca del animal, entonces dice él, qué hermosos dientes tenía este animal, qué hermosos dientes. Él no se expresó de una manera así destructiva, sino que era armonioso en todo sentido. El Señor sabía el destino de la humanidad. Y el Señor decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos hubo que después de que vino el Señor, tratando de captar adeptos para su religión, salieron muchas religiones, trataron de tergiversar las leyes. El reino de los cielos que decía el Señor, decía el reino de los cielos, el camino que conduce al reino de los cielos, es difícil, es angosto, es difícil. Y muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces los guías religiosos lo cambiaron. No, es que
la palabra de Dios, tú aceptas a Dios como tu Salvador y ya estás salvo, ya perteneces al reino de los cielos. Sí, paga tu diezmo, asiste a la congregación y ya estás hecho. Entonces, hoy por hoy, si hablamos con una persona miembro de alguna congregación, dice, es que yo estoy inscrito en el reino de los cielos. A mí me decía un amigo, es que si tú ingresas como miembro de mi religión, vas a ser uno de los 144,000 elegidos que dice la Biblia. Y entonces, estaba mi persona joven y en aquella época uno es muy bueno para discutir. Y le dije, ¿cómo que el reino de los cielos? Si todos los miembros de mi congregación ya somos parte de los 144,000. Qué maravilla. O sea, si tú ingresas a mi religión, eres uno de los 144,000 elegidos. No más por ingresar, sí, me dice. Entonces empecé a hablar con aquel amigo, lógico, uno un poco como que tratando de revertir o de combatir a este amigo. ¿Y en qué? En tanta pérdida. Total, hicimos cuenta de los miembros de su congregación y daban un aproximado de 10 millones de personas. Y bueno, son 10, más o menos 10 millones de fieles de tu religión. Y dice la Biblia que son 144,000. ¿Cómo van a hacer para meter 10 millones entre 144,000? Ah, eso no lo sabías, pero espérate, voy a hablar con el pastor y dentro de 8 días hablamos. Ya estaba, dije, ya caminó mi amigo. ¿Sí? Y yo en alguna ocasión me tocó precisamente con un miembro de una religión muy fanático, pero muy dogmático, muy fanático, que ese ya no te daba más opción que te vas a bautizar, pero ya mismo reino de los infiernos y todo. Entonces, traté de utilizar mi verbo para hacerle ver a esa persona que estaba mal. Y sí, se dio cuenta que estaba errado, que lo habían engañado en su religión. Y, y que logré después, un mes después, me encontré con el amigo que nos presentó, con ese amigo que era fanático de una religión cristiana. Digo, oye, el hermano fulano, no, me dice, era el que primero llegaba, el que último que se iba, y muy colaborador, muy activo. Después que habló contigo, nunca más se volvió a presentar a la congregación. Y yo, bueno, puntos malos para mí. Le quité su religión a esa persona. Pero no, eso no es todo. Lo peor del caso es que esta persona había dejado el alcoholismo. Su vida se iba equilibrando muy bien, su hogar, todo. Y saliendo de hablar contigo, se fue a un bar. Anduvo buscando primero otras religiones, ninguna le ofrecía lo que le ofrecían como engaño. Y volvió a la bebida. Y dije yo, qué mal. A partir de ahora, entonces hablo con alguien que esté fanático de una religión y no le discuto. Y que es así, de que Dios va a aparecer en aquel árbol. Ah, qué bueno, qué maravilla. Pues dime aquí cuándo va a ser y para yo estar pendiente. Y mejor no me meto en líos, porque a veces por hacer el bien causamos daño. Por eso se dice que un dicho, más o menos, adaptémoslo, un dicho mexicano, lo voy a refinar palabras. Por ponerle María Ramos, le pusimos, la regamos, o sea, le erramos. Qué difícil es ser dueño de nuestra palabra. Pero para nosotros ser dueños de nuestra palabra es necesario que examinamos nuestro interior. ¿Qué pecados del alma son los que controlan nuestra vida? Si de pronto en mis palabras, en mi forma de interactuar con mis semejantes, si hay envidia, si hay odio, si hay lujuria, si hay orgullo, ¿qué es lo que hay? A veces hay rencores y con los rencores uno comete muchos errores, comete muchos daños. Saber utilizar el verbo es vital. Saber descubrir qué hay detrás de nuestras palabras es cambiar definitivamente. Yo he conocido amigos que han logrado cambiar porque han podido darse cuenta de quién maneja su verbo y han hecho cambios extraordinarios en su forma de ser y en forma de actuar y han logrado
cosas maravillosas. Entonces, eh, nosotros podemos hacer un cambio en nuestras vidas. Si queremos construir un paraíso para nosotros en el futuro, pues, dicen amigos, mi sueño es ir al reino de los cielos. Bueno, si queremos ir al reino de los cielos y no ser rechazados, entonces debemos tratar de hacer que nuestras palabras creen un cielo para los demás. Encaminen, no necesito decirle a una persona, tú eres perfecto, tú te vas al reino de los cielos. No, pero si le digo, oye, Gabriel, ¿cómo hago para ir al reino de los cielos? Pues la escritura dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces le oriento lo que significa. No, y es que solamente con asistir a mi religión ya estoy en el reino de los cielos. Digo, bueno, lee mejor las escrituras y que ellas te digan, porque mi manera de pensar es que a Dios no lo podemos engañar. Si a nosotros nos engañan, no podemos engañar a Dios. Y si nosotros decimos, actuamos y no somos dueños de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestro verbo, y ofendemos y causamos daño a los demás, no creo que estemos encaminados al reino de los cielos. Por eso decía en las Sagradas Escrituras que el camino que conduce a los infiernos está empedrado de buenas intenciones, pero el camino que conduce a Dios es verdad, simplemente verdad. Entonces, por eso un amigo en alguna ocasión decía, no, entonces casi voy a hacer como los mudos, habla lo necesario. Algunas veces le dije, es, pero no necesariamente tiene uno que volverse mudo para no cometer errores, porque se quedó mirándome aquel amigo, ¿y cómo es eso? No, y le dije, porque a veces con señas y con gestos también causas iguales de daño. Entonces lo mejor es revisar nuestra vida y saber dónde, en qué, en nuestro interior se encuentran los enemigos del alma. Si descubro en el observar cada día, o sea, antes, cuando se acaba el día, cuando ya termino mis obligaciones del día, de trabajo, convivencia familiar, de diversión también, porque lógico, viene uno cansado, dice voy a ver una película, un programa, a escuchar música. Cuando ya hemos concluido nuestro trabajo del día, todos nuestros deberes del día, nos sentamos cómodamente y hacemos un examen retrospectivo. Antes hacemos oración a Dios y le pedimos que nos ayude. Y empezamos a ver en el examen retrospectivo qué fue lo que en el día hicimos, en dónde cometimos errores, en dónde fallamos. Cuando descubrimos eso, entonces vamos a ver qué es lo que hay en nuestro interior, qué es lo que hay en mi corazón, en mi mente, en mi alma, que causa daño a los demás. ¿Qué es lo que hay en mí que maneja mi lengua, mi verbo y que causa daño? Malorientas, definitivamente ese amigo que yo por hacerme el célebre y demostrarle que estaba equivocado, le dije unas cuantas verdades que lo corroboró en la Biblia. Le quité su fanatismo religioso, pero le quité su religión. Yo dije, le quité lo fanático, no, es que no solamente lo fanático, le quité su religión. Y volvió a la bebida. Entonces, ¿ustedes creen que hice bien? Pues hice mal. Entonces, muchas veces no es actuar aceleradamente, sino meditar en cada cosa que vamos a hacer. Entonces, si yo busco dentro de mí, veo que tengo envidia, que tengo celos, que tengo odio, rencor, que tengo codicia, lujuria. Entonces, y que mi verbo va a ser matizado por eso que lo que yo diga es el reflejo de lo que hay dentro de mí. Entonces, si en ese examen retrospectivo voy descubriendo que no, pues me enojé, insulté a fulano que primero me insultó él a mí, yo le respondí con más insultos. Y los insultos de él me dolieron, pero los míos me dolieron más porque fueron puras verdades. Entonces, dice uno, no le hice bien porque afecté su sentido emocional, afecté su vida. Entonces,
veo qué hubo detrás de eso. No, pues resulta que le tengo envidia a esa persona. Bueno, entonces hay que examinar ese defecto o pecado del alma de la envidia. No, pues que en mí se encerró odio y entonces yo le hablé y le hice que desarrollara odio hacia otras personas. Y yo también, al difundir el odio, es porque está dentro de mí. Entonces, si descubro esos pecados del alma en mí que tanto me molestan, entonces voy a llegar al fondo y por qué se manifiesta en mí el odio. Odio, ¿por qué? ¿Por qué se manifiestan los celos? ¿Celos de qué y por qué? Normalmente los celos son temores. A veces celamos porque nos sentimos inferiores o nos sentimos incapaces. Entonces, si voy descubriendo esos pecados del alma que manejan mi vida y le sometiéndolo al estudio, analizar, observar qué daño me causa, cuándo se formó ese pecado del alma, de qué forma me causa daño, de qué forma ese pecado del alma causa daño a los demás, en qué afecta mi vida, en qué afecta mi espiritualidad, en qué afecta mi productividad. Entonces, si yo descubro, someto a la comprensión creadora ese pecado del alma y me empiezo a autoobservar a no volver a cometer esos errores y le pido a Dios con todo mi corazón que me ayude a eliminar ese pecado del alma. ¿Ustedes creen que voy a seguir igual? Pues no, definitivo. O sea, había un amigo que siempre se peleaba con todos y le gustaba el juego de azar y se peleaba, pero nos divertíamos, estaba joven, pues que uno se burla de todo. Nos divertíamos verlo sus rabietas, aquel amigo, lo hacíamos enojar. Y ya que estaba que se peleaba con todo el mundo, nos íbamos. Yo era uno que me iba riendo. Ah, ya le saqué de quicio. Pero ese amigo que se peleaba con todos, empezó a seguir este consejo. Y después llegaba y ya no se enojaba, ya no se peleaba, ya decía, no, ya no tengo problemas porque cada rato lo llevaban a la delegación de policía y le ponían multas porque se peleaba, porque insultaba, porque golpeaba, porque hería o lo herían, iba al hospital. Entonces, el amigo me dice, no, pues cambió mi vida. Cambió mi vida porque a partir de ahora me doy cuenta que yo soy como un autobús y dentro de mí hay pasajeros y hay pasajeros que son muy enfadosos, que en realidad de verdad me hacen la vida imposible. Y para que esos pasajeros no sigan causando daño, tengo que someterlos a la comprensión creadora, estudiarlos, analizarlos y durante el día observar para no cometer esos errores. Si yo no le doy alimento a ese pecado del alma, se va a ir empequeñeciendo. Y si le pido a Dios en oración, a Dios, al aspecto femenino de Dios, a la Madre Sagrada, a la Madre, que me ayude a quitar de mi vida ese pecado del alma. Me imagino, por ejemplo, ese evento en el cual yo me peleé con errores, insulté, dije y maldije y todo. Y veo qué pecados del alma estuvieron ahí, que estuvo el odio, que estuvo la impaciencia, que estuvo la envidia, tal vez la gula. Y entonces lo descubro, observo cada uno de esos pecados del alma, lo analizo, veo en qué forma me perjudica, en qué forma me roba mis fuerzas, mis energías, mi tiempo, en qué forma me hace tener una mala convivencia con los demás. Y si lo hago a diario y estoy observando y no cometiendo los errores de ese pecado del alma, ¿ustedes creen que va a seguir manifestándose en mí? Digamos que es un tiempo en que voy a estar batallando, recordando los eventos del día, pidiendo a Dios su eliminación de esos pecados del alma. Y llegará un momento en que no va a manifestarse esos pecados del alma en mí. Ese amigo, les digo que cada vez estaba que pagando multas. Me dijo ese amigo, no, ahora ya no pago multas, ya tengo una buena convivencia, si voy, me gustan los juegos de azar, dice, ahora ya voy, juego sin codicia,
con paciencia. Si de pronto veo que voy perdiendo, entonces mejor, ¿saben qué? Sigan jugando ustedes y me pongo de espectador. Ya no tengo tanto problema, ya no insulto. Si alguien me insulta, yo digo, bueno, este debe haber tenido una mala convivencia, tal vez se encontró con la suegra o alguna cosa así, de esas, y está enojado, entonces, pobrecito, vamos a seguir adelante. Y mi vida cambió totalmente, decía el amigo, cambió mi vida y ahora soy un poco más dueño de mi vida. Entonces, me decía él me comentaba lo que tú decías de que el paraíso hay que construirlo aquí mismo antes de uno morir, pues bien, porque si yo con todos esos malos acompañantes me voy a eso que se llama el paraíso, pues me corren de ahí porque lo que llevo son puros habitantes del infierno. Entonces, al Satán lo llevamos dentro, pero si uno empieza a autoobservarse, si insulté y golpeé, me peleé, entonces voy a estar pendiente de eso malo que yo hice. Entonces, si yo estoy pendiente de mis acciones y antes de insultar, por ejemplo, me estoy impacientando por algo, ya va a comenzar mi temporada de insultos, de peleas. Entonces, respiro profundamente. Mentalmente me encargo a Dios y respiro profundamente. Y ya que respiro profundamente, trato de comprender. Pues, un ejemplo, respiro profundamente y cuento hasta 10 mentalmente. Entonces, en ese momento, le quito la acción, la fuerza a ese pecado del alma que quiere manejar mi vida. No sé si voy a ponerse en otras palabras. Veía hace tiempo El Encantador de Perros. Hay un personaje allá en Estados Unidos, mexicano, de origen mexicano, y es el encantador de perros, o sea, es un psicólogo de perros maravilloso. Entonces, le llevan perros de esos furiosos, de esos que ya están a punto de sacrificarlos, y él los vuelve pacíficos. ¿Y cómo le hace? Entonces, el perro está muy inquieto, muy molesto, quiere agredir a otros, entonces yo pronuncio un sonido, es como una S, ¿no? S. Y el perro inmediatamente lo descontrola. Se le quita esa actitud agresiva y así los vuelve pacíficos. Entonces yo lo hago, sale uno a pasear la mascota y lo ve que se quiere pelear con otro se le acerca a molestar. Y hago ese sonido y el perro eh, se va, se va definitivamente. Entonces, pues perdonen que acá ponga esa comparación, pero dentro de nosotros lo que tenemos son defectos, son pecados del alma que son como animalitos. Esos animalitos hay que controlarlos para que no manejen nuestra vida. Si hacemos esto, entonces cada día podemos ir teniendo mayor control sobre nuestro mundo, sobre nuestra vida, sobre nuestro entorno. Ya no vamos a ser máquinas que estamos siendo sometidos a lo que otros quieren. Si llego a una parte y no sé manejar mis impulsos, reacciono ante un insultador y termino peleándome. Muchas veces reacciono ante los insultos y termino insultando, termino peleando o termino cometiendo errores graves. Entonces, ¿qué pasa si yo domino mi mundo interior? Pues domino mi mundo interior, me domino a mí mismo, domino mi vida y lógicamente que entonces puedo cumplir mejor con los postulados de Dios, que dice amar a Dios con todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, yo creo que es más o menos lo que vamos a hablar hoy. Vamos a concluir con recitando el Salmo 145. Salmo 145 es para agradecer a Dios por todas sus bondades y abrir las puertas para que a nuestra vida lleguen las bendiciones de Dios, para mejorar en todos los aspectos. Y dice Salmo 145, alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré
y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Y la gloria de la magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les darás su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Bueno, esta es palabra de Dios en la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en este grupo de oración. Que Dios bendiga su casa, su trabajo y todo lo que hacen. Que Dios los bendiga a todos. Que la gracia de Dios, la gloria de Dios les acompañe. Que el poder sanador del Sacratísimo Espíritu Santo descienda sobre su hogar y sobre cada uno de ustedes y lleve curación, lleve salud, buena voluntad de cada uno de ustedes. Que los caminos de Dios se abran para todos. Que Dios muestre su rostro misericordioso y los bendiga y les dé la paz. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos.